Entonces, a continuar con las sesiones grabadas, ya por último, debemos de ver el planteamiento del problema. Les había comentado en la grabación 1 que un problema bien planteado es un problema casi resuelto y es una de las herramientas claves para un administrador para poder diagnosticar sobre todo necesidades en el entorno, como lo vimos en el video número 2. ¿Sí? Y tiene que ver con qué causas o qué síntomas están sucediendo de los problemas como tal para después nosotros ver campos de solución. Recuerden que para vida de haber acciones o para vida de haber empresa debe existir un problema como tal. ¿Sí? Por ejemplo, una taquería. ¿Cuál es el problema por el cual la solución tiene que ser una taquería o pueda ser una taquería? Bueno, el problema es que a lo mejor no hay suficientes opciones de alimentación o por lo menos las opciones de alimentación no son como la taquería que está en turno, etcétera, etcétera. O por ejemplo, un albergue. ¿Cuál es un albergue para niños? ¿Cuál es la necesidad o cuál es el problema que se detectó para que exista un albergue? Pues bueno, definitivamente de que de alguna manera no haya niños no atendidos o que no tienen una tutoría o algo con los papás, etcétera, etcétera, para que exista un albergue. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, o a partir de las necesidades sociales, económicas, tecnológicas, políticas del ser humano, salen planteamientos de problema adecuados y suceden empresas, organizaciones o personas haciendo algo para poderlo resolver. Y entre mejor plantees el problema, mejor causal de poder resolver de raíz lo que está sucediendo constantemente. ¿Vale? Entonces tiene que ver de qué manera lo vas pidiendo, de qué manera lo vas resolviendo. Y el día de hoy, o al menos en este video corto, vamos a ver sobre dos métodos, ¿sí? Pero ahorita vamos platicando de eso, ¿ok? Para poder plantear un problema tenemos que ver lo que sucede alrededor de nosotros. Tiene que ver con la población, con el medio ambiente, con los empleos, con la activación económica, con la parte social que habíamos platicado antes, con la parte tecnológica, con la parte política, etcétera. ¿Sí? Y una vez que ya vas teniendo eso, te vas checando, por ejemplo, una posible opción de planteamiento de problema que se llama el diagrama de Ishikawa. Kaoru Ishikawa, fue una persona que fue director de empresas que a partir de lo que observó, ¿sí? Él planteó un método para poder, literal, plantear problemas, ¿sí? Hasta antes de eso, se podían plantear a través de observación, tal vez entre una lluvia de ideas o algo por el estilo, pero no podían tener un esquema gráfico de situaciones por resolver. Y entonces, él, a través del diagrama de espina de pescado, se le llama por la forma que genera, como si fuera un pescado, o el diagrama de causa y efecto de Ishikawa, habla de poder empezar a subdividir el problema en problemas menores. Por ejemplo, aquí pusiéramos el problema de la, no sé, problema de la delincuencia. Existe cada vez más delincuencia. Entonces aquí tú puedes checar, no sé, resulta de ser que la economía está muy mal. Ese es un problema más chiquito, el problema de principio. Que dice, ¿sabes qué? Tiene que ver con factores psicológicos, ¿ok? Y vas poniendo así factores psicológicos, factores económicos, factores tecnológicos tal vez, factores sociales, y dentro de ese problema más chiquitos, los vas dividiendo en problemas aún más chiquititos. Así hasta llegar a lo mejor a una esquematización de todos los problemas posibles, y la idea de Ishikawa de comenta es que si eliges uno de los subproblemas, uno de los, ya ves que dijimos, problema principal, problemas alternos y subproblemas de los problemas alternos, si eliges un subproblema, le das y le impactas de en gran medida a lo que también es el problema principal. Por ejemplo, vayamos todavía con esta parte de la delincuencia, ¿no? Que existe mucha delincuencia en tal colonia X. Y empezamos a ver factores económicos. Resulta ser que ha habido más desempleo. A lo mejor factor económico a la gente ya no le alcanza en esa colonia
A lo mejor es una colonia de escasos recursos, etcétera. El problema económico es que a lo mejor los sectores de las empresas en las que estas personas trabajaban ya no tienen prosperidad, entonces les pagan menos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Desde la parte social, o a lo mejor desde la parte psicológica. Oye, pues fíjate que en esa colonia existe mucha marginalidad, o por ejemplo, por el hecho de que los papás ambos tienen que trabajar, a lo mejor al niño lo han dejado solo y lo han dejado solo o descuidado con una educación o con una educación en casa deficiente, de tal suerte de que el niño a lo mejor entra en drogas, que después entra después de las drogas lo llevan una cosa a la otra, lo llevan a la delincuencia, ¿sí? O por ejemplo, pues a lo mejor existe una situación de violencia en la colonia en donde llega una parte de que si no haces violencia, te violentan y entonces se vuelve como un círculo, ¿no? A lo mejor es un efecto psicológico por ahí, a lo mejor también tiene que ver pues bueno, algunas circunstancias negativas del entorno psicológico, a lo mejor tiene que ver con un sistema como los primates, en donde tienes que ser el macho alfa del lugar, etcétera, etcétera. O a lo mejor la parte tecnológica, en donde sabes que la tecnología ha hecho que exista otras fuentes de ingresos, otras fuentes de empleo, que haga que las personas del lugar que no están preparadas tecnológicamente a lo mejor no tengan fuentes de ingreso y por lo tanto tengan problemas económicos y por lo tanto después entren en depresión, entren en alcoholismo, drogadicción, etcétera, que después entren en violencia. A lo mejor factores culturales, a lo mejor factor político, a lo mejor políticamente se le ha dejado de dar apoyo a la colonia o a lo mejor existía una fuente económica que te estaba apoyado por la política o por la legislación y que ahora ya no está. Entonces, si te das cuenta como un problemita o como un problema se empieza a abordar de diferentes acciones, ¿sí? Y este problema lo llegamos a vivir como tal, en donde nos dimos cuenta, para que vean lo interesante, ¿no? Por ejemplo, nos dimos cuenta que el grado de violencia aumentaba en gran medida por consecuencia de la desatención infantil. Ojo, no estoy hablando que sea la única, pero una de las tantas vertientes es la desatención infantil. Y a lo mejor tú no tienes los recursos, hablamos de la vida de uno, que depende de los recursos y aparte del personal que tienes es lo que puedes hacer para algo. Pues bueno, a lo mejor nosotros no tenemos los recursos para poder hacer algo de abordar algo de mucha magnificidad, a lo mejor de mucha cantidad económica. Pero a lo mejor teníamos, por ejemplo, personal enfocado a la cultura, a lo mejor teníamos un poquito de recursos para poder ver qué onda y de repente vimos que una sí podíamos resolver, que tenía que ver con la desatención infantil en etapas tempranas, sobre todo en materia de que los niños estaban literal en la calle. O sea, no que significa que vivieran en la calle, sino que a lo mejor salían a la calle y no sabían qué hacer. Y de repente hacer eventos culturales hizo que los niños al menos por un tiempo estuvieran enfocados en vez de la situación de calle, enfocados en la situación cultural. Inclusive yo he visto o se han visto con éxito algunos programas culturales y programas deportivos en donde sacan literal a los niños de situación de calle o niños en una situación en donde están totalmente volteando hacia otro lugar, en donde pueden llegar a la violencia, en donde pueden llegar a situaciones complejas y se enfocan la energía en otro lugar. Entonces, muchas veces hay que voltear a ver no el síntoma, sino lo que causa el síntoma. ¿Sí? Muchas veces volteamos a ver el efecto o el síntoma, por ejemplo. El síntoma es la violencia que hay, la inseguridad que existe. Pero no volteamos a ver que todo lo que existió abajo para que esta inseguridad exista. O, por ejemplo, existe la drogadicción. Es un síntoma de todo un efecto general como tal. No me voy a poner moralista, pero piénsenlo. Todo lo que tiene que ver con el efecto de las drogas, por ejemplo, la marihuana, cocaína, etcétera, etcétera, y su posible aprobación de la marihuana, mucho tiene que ver con que ya la sociedad lo ha querido normalizar porque ya no puede con ella. Y mucho tiene que ver por condiciones psicológicas, tecnológicas y económicas que nos han llevado ahí. El nivel de ansiedad y estrés que existe,
el nivel de incertidumbre que existe en muchas partes del mundo, que ha ocasionado a que muchas personas se aíslen en drogas lícitas e ilícitas. Ojo, la Coca-Cola, el tabaco, la cerveza, adicción a los juegos, etcétera, son drogas lícitas, pero no dejan de ser drogas, escapes de la realidad. Entonces, si la sociedad está teniendo escapes de la realidad, hay que preguntarnos por qué se están escapando de la realidad. ¿Es una realidad que no les gusta? ¿O por qué? Entonces, se dan cuenta cómo algo empieza a tener cada vez más profundidad y a partir de analizar la profundidad podemos tomar ciertas acciones para poder encauzar hacia algo que tú buscas. En este caso, si a lo mejor tú buscas una sociedad que no tenga, por ejemplo, esta parte de la disminución de la violencia, a lo mejor encáuzalo para que en algo de las adicciones o algo se encauce hacia algo que tú quieras, ¿sí? Puede incluso ser el videojuego o los juegos una opción y una solución en vez de un problema. Bueno, entonces, ese es uno de los que les quiero presentar. Aquí te da una pauta y una metodología para poderlo hacer. Pero quise verme desde la manera más simple, ¿no? En donde tú vas viendo el problema y tú vas viendo las situaciones y vas haciendo como de lo problema general, que es este aquí, problema general, a problemas un poquito más específicos. Y normalmente esos problemas más específicos tienen subproblemas, donde van viendo desde la parte aquí. No se vayan con la finta con que dice entorno, máquina, hombre, material, método, medida. En la propuesta original del diagrama de Ishikawa así es, pero yo también lo puedo manejar como manera de esquema en donde tú puedes poner el problema principal, los problemas, los temáticos de los problemas y los subproblemas. Y otra manera de poder llegar hacia la detección de problemáticas tiene que ver con el árbol de causas y efectos. El árbol de causas y efectos está muy padre porque a partir del problema central, por ejemplo, aquí el problema central tiene que ver con, aquí tiene que ver con la creación digital es vista como marginal y fuera del alcance del modelo de desarrollo. Y a partir de eso, tú vas viendo las causas las causas que eso generó o que puede generar eso y los efectos de las causas, o sea, si las consecuencias del problema principal que está generando ese problema. Por ejemplo, regresemos aquí a la de la delincuencia, ¿no? Y pues podemos poner las causas que originan la delincuencia. Estamos hablando de los psicológicos, los tecnológicos, etcétera, etcétera. Y después ver la consecuencia de los problemas que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, la consecuencia de la drogadicción, que es una subcausa de la violencia que estábamos hablando, de la parte psicológica. La consecuencia de la drogadicción es gente más dependiente a la evasión de la realidad, ¿sí? O a lo mejor pensando en la parte la parte tecnológica, que cada vez hay más personas o que perdieron su trabajo, que vimos como una posible arista, aunque a lo mejor el efecto tiene que ver que el mundo se está volviendo digital, ¿sí? Y así sucesivamente. La idea es empezar a agarrar un problema central, por ejemplo, en las empresas, ¿sabes qué? Existe una baja de calidad en tal producto y empezar a ver las razones y a partir de las razones ver las consecuencias de las razones, ¿sí? Y entonces empiezas a dibujar las causas y subcausas, en este caso, más bien, causas y razones, y empiezas a dibujar un esquema de problemas. Quiero que nos centremos aquí en la imagen de la izquierda, en donde dice, por ejemplo, baja participación en el mercado de la empresa, ¿sí? Y empezamos a ver las causas de eso, ¿no? Perdón, en este caso, limitado nivel de estandarización de productos en la empresa. Empezamos a ver las causas de eso, ¿no? ¿Sabes qué? Hay una baja de participación en el mercado, reducción en los precios, baja de calidad y retraso en las órdenes, y eso hace que haya baja de participación en el mercado de la empresa. ¿Y eso qué causa? ¿Sabes qué causa? Bueno, más bien, la causa es porque está la capacidad limitada de los equipos de la máquina, limitado proceso productivo, máquinas inadecuadas, coberturas, etc. Si se dan cuenta, empiezan a hacer oraciones en negativo, es decir, como tengo máquinas inadecuadas, como tengo capacidad limitada de equipos y máquinas, como tengo personal no necesario, como no tengo a lo mejor suficientes ventas, suficiente, que el mercado está con precios reducidos,
tengo un limitado nivel de estandarización. Está en negativo. La idea de para volverlo, la idea es convertirlo en positivo. Y cuando los problemas los conviertes en positivo, usualmente a los problemas los conviertes en posibles estrategias. Por ejemplo, estábamos hablando de, oye, como es baja la calidad de mis productos y como hay retraso en las órdenes, hay baja participación en el mercado de la empresa. Piénsalo, ahora de manera positiva. Si mejoro la calidad de los productos y si entrego las órdenes en tiempo, obtendré mejor participación en el mercado de la empresa. Muchas veces nos centramos en el problema y no en la solución. Y eso tiene que ver con un chip que tenemos aquí en el cerebro de ver los problemas antes que las soluciones. Bueno, ya viste los problemas, primero los escribes y después ves los marcos de solución transformándolo todo a positivo. La idea del ejercicio 3 es darme un ejemplo de árbol de medios y de causas y efectos del tema que tú prefieras. De preferencia, de un tema del cual puedas hablar mucho, para que tú después, o en caso de tener dudas, podamos hacer una lluvia de ideas de las posibles causas del problema. Como tip, a lo mejor puede ser un tema polémico, un tema taquillero, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, hay muchos en donde puedes agarrar, ¿sí? Si tienes alguna ansiedad, mándamelo por WhatsApp. Si llegaste hasta aquí, recuerda poner en comentarios tu nombre completo para ver que estás la asistencia como tal. Te agradezco.